Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos este rato. Yo, para los que no me conocéis, soy Gadea de la Viuda, soy socia fundadora de Avante y, bueno, pues esta tarde tenemos aquí ya la quinta mesa que celebramos con la editorial La Huerta Grande. Todavía nos queda otro día con ellos. Esta es una iniciativa que pusimos en marcha hace unos meses con esta editorial. Filipín González Camino, que es la editora, hoy no ha podido acompañarnos, que sabéis que suele estar aquí con nosotros, pero por un buen motivo. No sé si todos sabéis, pero han producido junto con Gonzalo Suárez un corto sobre la llegada de Cortés a México y están en México pues presentando la película y bueno, pues desde aquí les deseamos mucho éxito, porque yo estuve el otro día, la verdad es que viéndolo en el Museo del Prado, y es una preciosidad de corto. Hoy tenemos, aprovechando también que tenemos aquí gente del cine con nosotros, la quinta mesa, que está dedicada al creador y su obra. Y bueno, pues tenemos aquí grandes sabios sobre la creación. En primer lugar, bueno, pues presentaros a Nekane Legarreta, que es la moderadora de la mesa. Yo la he preguntado a mediodía, que he estado con ella, que cómo quería que la presentara, y me ha dicho que como moderadora, pero bueno, es mucho más que una moderadora, porque es politóloga, filósofa y una gran entendida de muchos filósofos del siglo XIX, y ella es la que va a moderar la mesa. Junto a Nekane pues tenemos a Jaime Rosales, que es director de cine y bueno, pues nos va a contar cómo entiende él el proceso creativo en el mundo del cine. Tenemos a Manuel González, que es historiador y filósofo, y a Joaquín Díaz, que ya estaba en otra ocasión con nosotros, que es etnólogo, si no lo digo mal. Y bueno, pues yo creo que es un tema interesante. Ahora mismo la creatividad y la innovación son temas que están en boca de todos, en todos los ámbitos, pero yo estoy segura que hoy pues vosotros nos lo vais a contar desde una perspectiva pues diferente y quizás en un sentido y con mucha más profundidad que lo que muchas veces entendemos por este tipo de términos de creación e innovación. Y nada, darles las gracias una vez más, y estoy seguro que pasaremos un rato estupendo y, como siempre, pues luego tenemos un vino arriba para estar un rato todos juntos. Y muchas gracias y a por ello. Ay, toma, no hablo desde aquí. Gracias. Hola, buenas tardes. Damos comienzo entonces al ciclo del español como lengua de pensamiento, y dentro de este ciclo al tema del creador y su obra, como ha dicho Gadea. Y lo primero, agradecerles a todos ustedes que se hayan acercado aquí para participar con su presencia en esta mesa. También agradecer, por supuesto, a Santiago Satrústegui, que desafortunadamente no puede estar aquí por otros compromisos, y también a todo su equipo por hacer esto posible, a La Huerta Grande y a todos sus colaboradores, y en especial a Filipín, que, como ha dicho Gadea, pues está con el sueño de Malinche en estas fechas tan importantes en las que se cumple los 500 años de la conquista o del descubrimiento de México por Hernán Cortés. También, por supuesto, agradecer aquí a nuestros autores, a nuestros ponentes, a Joaquín Díaz, a Manuel González Morales y a Jaime Rosales, tres personalidades bien relevantes en el ámbito cultural y científico de nuestro país. Para tenernos un poquito lo que va a ser el esquema de este encuentro, empezaremos con la palabra de apertura, que consistirá en una breve biografía de cada uno de los autores. Pasaremos a la palabra meditada o al logos, si eso primero era el prólogo, luego pasaremos a la palabra meditada, el logos, presentado por cada uno de ellos. Después de eso intercambiaremos ideas, ¿no? La palabra compartida o el diálogo. Y finalmente, pues como también ha anticipado Gadea, bajo un cielo maravilloso de Madrid, en un día como el de hoy, que es primaveral, y con una copa de vino podremos entre todos seguir comentando lo que son las reflexiones sobre el acto de la creación y conjuntamente llevar a cabo lo que es el epílogo, ¿no?, del encuentro.
Me gustaría decir que las nociones básicas que se van a recoger en las ponencias las pueden ustedes encontrar en 3 libros que se los recomiendo. Memorias de una depresión de Joaquín Díaz, Releyendo la prehistoria de Manuel González Morales y El lápiz y la cámara de Jaime Rosales. Y finalmente, no sé, una cosa que me gustaría compartir es bueno, una idea que es lo que yo espero, ¿no?, de este encuentro, y que es recrearnos en la creación de estos creadores y también procrear. No me tomen ustedes esto de procrear a mal. Cuando digo procrear me refiero al sentido de procrear en la tradición socrático-platónica, de posibilitar alumbrar belleza, alumbrar verdad, si cabe, y bondad también, es decir, de posibilitar partos en lo bello, partos en lo verdadero y partos en lo bueno. Damos entonces, ya después de haber hecho todo este esquema y el esqueleto del encuentro, vamos allá con la palabra de apertura, con una breve biografía de Joaquín Díaz. Joaquín Díaz es etnógrafo, es antropólogo, es músico, es compositor, es editor, es escritor, es, bueno, muchas más, que esto es mucho. Pero es más, en los años 60 se dedicó a la divulgación de la tradición musical española mediante conciertos y conferencias. En los años 70 estableció la fundación que lleva su nombre, la Fundación Joaquín Díaz. En 1980 lanzó la revista de folclore, que es una especie de gran enciclopedia etnográfica hispana. Bueno, ha escrito más de 60 libros, ha publicado más de 70 discos, es doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, catedrático honorario, es medalla de oro por el mérito a las bellas artes, vamos a ver, sí, la Academia de Música también te entregó el premio por toda una vida, por la trayectoria de toda una vida. Y bueno, pues yo estoy encantada de que estés aquí con nosotros y te escuchamos. Es tu turno, Joaquín. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la presentación y por la acogida. Claro, me toca hablar de algo en lo que debo empezar con una disculpa, porque en realidad no es mi tema, por decirlo de alguna forma. Con todas estas historias que ha contado Nekane, pues hubo un momento de mi vida en el que me sentí verdaderamente abatido por una especie de tormenta que no fue precisamente de verano, que duró más, y que constituyó pues una auténtica depresión, ¿no? Una depresión en la vida a lo mejor la puede tener cualquiera, pero en mi caso, pues evidentemente trastornaba todos los planes que yo tenía en ese momento, porque constituida la fundación y en fin, iniciados todos los trámites y los procesos correspondientes, pues yo tenía que ayudar de alguna forma y precisamente me fui al lado contrario, es decir, me entró ese decaimiento que lleva consigo la depresión y no tuve más remedio que al cabo de un año y pico de estar encerrado en mi casa, con pocas posibilidades de volver a salir con un cierto, en fin, con un resultado positivo, pues no me quedó más remedio que buscar una solución. Y la solución que encontré, que en principio me parecía difícil, pero luego me fue pareciendo cada vez más fácil, e incluso debo confesar que me sirvió para salir de ese pozo. Yo, más que un pozo negro, lo llamaba una cárcel blanca, porque realmente yo no tenía dolores físicos, entonces estaba en una especie de nube, casi un paraíso, en el que me sentía muy a gusto, pero no podía comunicarme con nadie, ¿no? Tenía esa sensación de que en cuanto tenía que hablar con alguien,
se me secaba la boca, perdía el hilo de las cosas que tendría que decirle, a veces incluso convocaba reuniones a las que luego no podía asistir porque tenía ese decaimiento típico del depresivo, ¿no? Y entonces se me ocurrió que, retomando una idea en la que había empezado hacía muchos años, que era la de copiar todos los sueños que tenía cada noche. Algunas noches no tenía sueños, pero otras noches pues tenía sueños y otras pesadillas, por supuesto. Pero bueno, la costumbre que cogí al cabo de los años pues era copiar los sueños tal y como los recordaba inmediatamente después de despertarme, ¿no? Y como la situación se parecía mucho a un sueño, porque realmente estaba como flotando, pues dije, bueno, pues creo que podría empezar a describir lo que siento y de esa manera pienso que me puedo ayudar. De momento me puede ayudar. Luego resultó que la lectura del libro ha ayudado a muchas personas, lo cual verdaderamente me alegra, porque no se ha quedado en algo personal e inútil, sino que más bien ha ayudado a mucha gente que no voy a decir que hayan tenido una depresión parecida a la mía, pero creo que quien lee, quien escucha, quien ve una película o lee una novela, siempre lee su novela, es decir, no solamente lo que ha escrito una persona, sino lo que él en ese momento está recibiendo y convirtiendo en algo suyo, en algo propio, ¿no? Y eso es lo que creo que pasa, que hay mucha gente que lee el libro y se ve reflejado o reflejada en esa situación, ¿no? Yo lo dividí por capítulos y en ese sentido, pues, creé una ficción sobre una realidad. Realmente no todo lo que está en el libro es lo que me pasaba, pero se acerca mucho. Y muchas de las cosas que narro en esos capítulos, que me parece que eran 20 y tantos, fíjate que ahora mismo estaba mirando el título y no me acordaba de qué título le habíamos puesto finalmente, ¿no? Al principio quería haberlo puesto reflexiones sobre, algo así, reflexiones sobre la depresión. Anteriormente lo había llamado La cárcel blanca, como digo, por esa situación un poco rara en la que me veía encerrado en un sitio que no era verdaderamente un castigo, pero que me dificultaba la relación con los demás, ¿no? Entonces, cuando volví a releer lo que había escrito, le puse un prólogo que hizo muy bonito Andrés Amorós y un epílogo en el cual pues venía a decir que había tenido 2 depresiones y no descartaba que pudiera tener una más, porque la vida es así y nos castiga de esa manera. Pero bueno, que a pesar de todo, pues me sentía verdaderamente agradecido a toda la gente que había comprendido esa situación, porque lo difícil de eso, de esos momentos, era que quienes te rodean te comprendan. Es decir, que no se trata de ayudar diciendo que sí, que eres muy bueno, que eres muy majo, que vas a salir de esto, sino comprender que esa situación es una situación en la que puede caer cualquiera. Y a veces, más que decir, ¿pero qué te ha pasado?, pues hay que ayudar a levantar físicamente a la persona, ¿no? Decir qué te ha pasado, pues ya lo sabemos, me he caído, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Pero lo otro es más difícil. Y reconozco que en muchos casos la ayuda de amigos que estaban ahí y que a veces simplemente con una mirada pues te daban ánimo, pues me contribuyó, en cierto modo, a que lo creativo que pueda tener el libro me resultara más fácil. Aún así, reconozco que a veces ponerme a escribir era espantoso, ¿no? Era pues una situación en la que tenía que hacer un enorme esfuerzo, tanto como cuando alguien venía a visitarme y tenía que
que hablar con él, ¿no? Son situaciones muy, muy raras, pero ya digo que finalmente no acudí a ningún psicólogo, sino que en algún momento tomé alguna medicación que me dio un amigo psiquiatra y demás. Alguna me sentó mejor, otra me sentó fatal. Recuerdo, por ejemplo, que tuve que grabar un disco recién iniciada, una medicación que me habían recomendado. Y recuerdo con horror, porque tenía que haber utilizado la mano para arpegiar y al final tuve que rasguear todo porque es que no podía, realmente estaba fuera de mí, la voz además se nota mucho, eso es una... Yo precisamente después de aquella mala experiencia, pues me di cuenta que cuando una persona tiene la voz como tomada y mucho más baja de lo habitual, no emite con el volumen que debe, pues sabes que está deprimido, ¿no? De la misma manera que una persona, generalmente sucede así, cuando tiene un cáncer y empieza a recibir la quimio, pues empieza a perder la voz. Es decir, es el comienzo de algo que puede superar o que puede llevarle a lo peor, a la peor solución, ¿no? En fin, yo no sé si los minutos que se me daban los he cubierto dignamente, pero sí que puedo decir que de las otras cosas que he escrito, pues creo que he salido más airoso porque realmente era lo que a mí me ha gustado siempre. Me ha gustado el estudio del individuo. Por eso, precisamente, en este libro lo que trataba era de descubrirme como individuo, como persona, y tratar de explicar a los demás lo que sentía en ese momento. Es también lo que he hecho en otros casos, buscando la manera de expresarse que tenían nuestros antepasados. Nuestros antepasados son nuestros coetáneos. Yo he recogido muchas canciones, muchos cuentos, muchas leyendas de gente casi de mi generación y de muchas generaciones anteriores, de manera que he hablado con ancianos, he hablado con gente de mediana edad, he hablado con niños, a los cuales he recogido también mucho material, y siempre he tratado de buscar al individuo, es decir, la persona, porque una de mis obsesiones, y por lo que precisamente creé una fundación, pues fue tratar de demostrar que nada se produce aisladamente, que todo está relacionado. Y muchas veces se relaciona en el individuo que está recibiendo todos esos conocimientos, toda esa sabiduría del pasado o la que él mismo pueda crear, ¿no? Entonces, mi idea era hacer una fundación en la que no solamente estuvieran representados todos esos conocimientos tan diversos que forman la etnografía, sino que además las personas que acudieran allí para estudiar pudieran relacionar sus propios conocimientos y ganar en el sentido de que hay una confluencia de conocimientos, ¿no? No sé si... Vale. Perfecto. El micro, sí. Pero bueno, perdón, que muchísimas gracias por tus palabras, Joaquín, y por tu sinceridad y porque realmente, como dice Amorós, citando a Unamuno, el libro no es un libro, es un hombre. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar, bueno, primero voy a presentar una breve biografía de Manuel González Morales y luego escucharemos su palabra. Manuel González Morales es prehistoriador, es investigador, ganó la cátedra de prehistoria de la Universidad de Barcelona, pero enseguida regresó a Cantabria y ahí ha sido vicerrector de la Universidad de Cantabria y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Su interés científico se centra principalmente en los cazadores y recolectores del Paleolítico Superior y Mesolítico, con especial hincapié en el arte de la época magdaleniense. Ha participado en numerosísimos proyectos de investigación nacionales y también internacionales. Ha sido investigador en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos.
Ha sido también investigador principal en una acción integrada para el estudio del paso del periodo Wurm al Holoceno en la zona de Charente-Maritime de Francia, y actualmente está llevando la batuta junto con Lawrence Strauss de la Universidad de Nuevo México un proyecto de investigación sobre la cueva del Mirón en Cantabria, y con el apoyo del Gobierno de Cantabria, de la Fundación Marcelino Botín, también desde los Estados Unidos con el apoyo de la National Science Foundation, de la Leakey Foundation y de la National Geographic Foundation. Ha sido también miembro del Comité Nacional de Arte Rupestre del Ministerio de Cultura y también del Comité Técnico de Patrimonio Arqueológico y Arte Rupestre del Gobierno de Cantabria, y muchas más cosas que seguro que no digo. Te toca la palabra, Manuel. Adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, que ya veo que te has metido ahí a aprenderte todo el currículum. Una cuestión propia. Una cuestión propia de la edad, en este caso, más que ninguna, es que uno oye todo esto y dice, bien, uno sobre todo a estas alturas es ex decano, ex vicerrector, afortunadamente investigador, sigo activo, efectivamente, sigo trabajando. Y en este caso, el libro, Releyendo la prehistoria, es parte de hacer también, en mi caso, lo que, y me temo que en el de Jaime va por el mismo lugar, de hacer lo que habitualmente no hago. Es decir, nosotros en el trabajo de investigador habitual con grupo de investigación, dirigiendo tesis doctorales, etcétera, cada vez lo que se trabaja es en la propia investigación, pero se tiende a pensar muy poco en por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué se hizo en el pasado? Que es otro factor importante. Y muchas veces uno se encuentra con problemas de explicar a los alumnos, los que damos clase, que te preguntan y dicen, bueno, pero esto, ¿por qué fue así? Bueno, pues vamos a... Y en ese mirar atrás de buscar explicaciones de por qué esto fue así de otra manera, pues uno empieza a descubrir, pues eso, las noticias falsas del pasado, ¿no? Que es parte de lo que yo dedico al libro, de ver cómo se han presentado determinadas historias de origen de descubrimientos científicos, y yo empiezo con el propio descubrimiento de la cueva de Altamira, que se ha contado una historia que tiene realmente poco que ver con la historia real, que por otra parte es mucho más interesante que lo que se nos ha contado, ¿no? Sobre el personaje de Marcelino Sánchez Autuola, cómo fue su vida, etcétera. Y realmente metí también en esta revisión de partes de lo que se había dicho, de cómo había sido la investigación, y uno se empieza a encontrar historias peculiares. Claro, nosotros, en la parte dentro de este ciclo de conferencias, que el tema genérico era lo de pensar en español, más o menos, también hay un tema que cada vez más sufrimos en la investigación. El área en la que yo trabajo es un área límite con las ciencias duras, es decir, nosotros en el día a día de trabajo con la gente de nuestro grupo, con los becarios de investigación, pues estamos todo el día hablando de isótopos estables de oxígeno, en conchas para determinar el clima, de isótopos de carbono, nitrógeno, restos humanos para ver la dieta, cuestiones de ciencias, que esta gente joven, para que pueda tener un currículum adecuado, tiene que publicar en revistas extranjeras de impacto, tiene que publicar en inglés y con un patrón de escribir y de presentar los resultados que es totalmente encorsetado en la forma de la literatura científica. Es decir, ahí todo es igual, ¿no? La creación, cuanto menos mejor. Es decir, tiene que ser introducción, material y métodos, discusión, conclusiones. Eso en como mucho 4.000 palabras, con tablas y con no sé qué. Entonces, claro, eso lo que genera es que se pierde el uso del español como lengua de comunicación y de producción científica, que se encorseta un formato de tamaño que impide que se puedan desarrollar argumentos.
Hace unos años, hablando con un buen amigo en México que se ha dedicado toda su vida a la teoría de la arqueología y cuestiones filosóficas en torno a la investigación, este hombre decía, claro, que él hoy en día no publica ya, que se aburre, porque para él poder desarrollar un argumento necesita 30 páginas para poder desarrollar absolutamente todos los matices, y que hoy día ninguna revista le publica eso. Entonces aquí un poco este libro, cuando me pidieron estas reflexiones que yo he presentado en algunas conferencias y demás sobre estos aspectos un poco de la historia de la prehistoria, pues me pasó un poco lo mismo. Yo no conseguí acabarlo, y es un libro pequeño, pero eso, y gracias a la presión de Filipín González Camino y de nuestro común amigo Fernando Gomarín, que también me estuvo persiguiendo para al final, aprovechando un año sabático el curso pasado, dije, bueno, pues ahora ya no tengo disculpa, tengo que acabar el libro, pero creo que me ha servido sobre todo para poder contar, y a los alumnos que lo han leído, que personas que no son del ámbito nuestro estrictamente de investigación, pero que les interesa todo lo que tiene que ver con la ciencia y demás, yo creo que permite entender cómo funciona la ciencia en nuestro ámbito, cómo se llegan a las conclusiones, cómo es un proceso de creación específico que tiene que ver con algo que está muy presente también en el libro de Jaime Rosales, que es todo el tema de la importancia de la idea. Uno puede tener todas las técnicas, etcétera, pero como no tengo una idea que le permita desarrollar una hipótesis explicativa de ese problema que tiene entre manos y demás, no hace nada. Ya puede disponer del mejor laboratorio, de las mejores técnicas, que no hay manera de salir. Otra reflexión es importante, que es que en la ciencia, como tú planteabas también en el cine, el fracaso siempre está ahí. Es decir, siempre hay la idea de que uno ve los resultados y parece que todo es precioso. Siempre se publica en la prensa que se ha descubierto no sé qué. Bueno, pues detrás de eso, muchas veces, en la verdadera investigación científica, detrás de eso hay muchos fracasos. Hay muchas hipótesis explicativas que se trabajó sobre ellas para ver si eso explicaba un fenómeno determinado, si explicaba qué pasa en este yacimiento, qué significa esto, que no llevaban a ninguna parte, y que al final de un proceso de investigación es una parte importante, la parte negativa. Es decir, bueno, esta explicación no sirve. Bueno, pues entonces tendrá que ocurrírsenos otra y tenemos que seguir trabajando en ella. Y yo, en una parte final del libro, recogía una reflexión sobre el movimiento que se ha producido en los últimos años a partir de la crisis económica, etcétera, con la pérdida enorme de inversión e investigación científica, que se hizo famoso este eslogan de sin ciencia no hay futuro. Sin ciencia no hay futuro. Yo lo que decía, le daba un poco la vuelta a nuestro ámbito y decía, sin ciencia no hay pasado. Es decir, si no nos planteamos que la investigación del pasado es una investigación científica que tiene que ser rigurosa, que tiene que buscar lo que podemos considerar que es la verdad, que hablábamos antes, no sirve de nada. Y en el tema nuestro de la historia, y eso se ve mucho en aspectos de la prehistoria, hay mucho riesgo de realmente inventarnos historias, inventarnos situaciones en función de intereses del presente, cuando realmente nuestra obligación es, y por eso he pedido que si tenemos un planteamiento científico detrás, es para obtener unas conclusiones que nos pueden gustar o no, desde el punto de vista de las preferencias personales, pero que tienen que ser las que son. Y en estos temas de historia, en el caso de la prehistoria, sí que hemos vivido en los últimos años, por ejemplo, con el auge de los nacionalismos y este tipo de temas, pues muchos fenómenos de invención del pasado, de una recreación de un pasado a medida de los intereses del presente, que muchas veces el problema es eso, cuando uno empieza a rascar cómo se ha construido cómo se ha creado esa pretensión, pues descubre que no hay un fundamento riguroso detrás, ¿no? Es un poco, creo que por ahí era mi reflexión, como los límites de la creación en ciencia, que siempre tenemos que estar agarrados por una parte a los datos empíricos, a las analíticas, a lo que conocemos, a lo que recuperamos en el caso de los arqueólogos del pasado, pero que todo eso está guiado por ideas directivas, planteamientos previos y demás, que si no existen no vamos a ninguna parte. Pero ahí seguiremos mientras tengamos fuerzas, habrá que seguir intentando
avanzar y aprender un poco más. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos ahora a presentar a Jaime Rosales. Bueno, a todo esto, no sé qué hago yo aquí presentando a estos, como les decía a ellos, sois unos ponentes imponentes, ¿no? Realmente. Todos sabréis que Jaime Rosales es director de cine, cinéfilo, se autodenomina, por lo menos en el libro de Lápiz y la cámara, como celuloidista. Yo le he acuñado como celulósofo y celulófilo. Y bueno, es licenciado y máster también en Ciencias Empresariales por ESADE y egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Tiene una extensísima producción cinematográfica y dentro de todos los premios que ha recibido vamos a destacar algunos de ellos, porque ha recibido muchos. Destacamos entre ellos el premio de la crítica del Festival de Cannes por Las horas del día, el Goya por la mejor película y el mejor director por La soledad, por La soledad, también el premio de la crítica del Festival de San Sebastián por Tiro en la cabeza y también el premio del jurado ecuménico del Festival de Cannes por Hermosa juventud. Hace unos 5 años más o menos el Centro Pompidou presentó una retrospectiva de toda su creación cinematográfica. Es caballero de las Artes y las Letras de Francia y también ha sido, además de caballero de las Letras y las Artes de Francia, Premio Nacional de Cultura por la Generalitat de Cataluña. Te cedemos la palabra. Y entonces quería ser cantante lírico, di clases de canto con un profesor muy honesto que me dijo, mira, desafinas tanto que yo creo que no vas a llegar nunca y te puedes esforzar pero nunca llegarás. Entonces me volqué sobre la pintura, más que nada conseguía pues destrozar la moqueta en casa de mis padres, todo manchas de pintura por todos lados y aquello no iba a ningún lado. Me hubiera gustado también ser escritor y al final me di cuenta que cuando no tienes mucho talento, el cine puede ser un buen lugar porque al final hay mucha gente involucrada y en el fondo no se sabía, yo tampoco sabía muy bien qué hace el director, pero intuía que no hacía gran cosa. Y así es, en realidad, ¿no? El director lo que tiene que tener, básicamente, es una cierta habilidad para que los demás hagan las cosas. Y que las hagan como a uno le gustaría que fueran sin decírselo. Entonces, bueno, es una habilidad que describo, por ejemplo, en el libro, que tiene que ver con la dirección de actores. Y el libro también me ha llevado a reflexionar un poco sobre lo que ha sido mi praxis todos estos años, ¿no? Entonces, es curioso porque esa autorreflexión sobre mi oficio producía una dirección doble, ¿no? Estaba volcando conocimiento que había adquirido a través de los años y al mismo tiempo me fijaba una serie de conceptos que luego me veo obligado a seguir. Es decir, si yo digo la manera estupenda de rodar es con un 50 milímetros, ahora me encuentro con una nueva película y tendré que rodar con un 50 milímetros porque lo he dejado escrito en el libro, aunque realmente no quiero rodar con un 50 milímetros, ¿no? Entonces, es una cosa curiosa que pues la palabra, pues uno es esclavo de lo que ha escrito, ¿no? Y bueno, intenté escribir las cosas que realmente estaba bastante convencido, ¿no? Entonces, hoy me parece que voy a aprovechar este breve momento que tengo para intentar transmitir algunas ideas que son ideas fuerzas de lo que es para mí el cine, ¿no? El cine creo que encuentra su potencia, su interés en una serie en una dualidad que todo lo contamina, ¿no? Que es arte y es industria. Y es bueno porque es uno de los
yo creo que esa peculiaridad que es arte y es industria es única en el cine, ¿no? Puede que la arquitectura también tenga algo de eso, ¿no? Y me refiero a arte e industria en la creación. Por ejemplo, la literatura, hay una industria literaria que es en la difusión, pero la creación no es industrial. Y me refiero por arte e industria en el sentido de que una película, en cierto modo, es una obra artística que tiene una vocación de perdurar, de hacer un retrato de nuestro momento, de nuestra civilización, y que se proyecta hacia las generaciones futuras, pero también es un producto. Es un producto que se vende en un mercado y que satisface una necesidad, ¿no? Es una necesidad de orden simbólico, es la necesidad de identidad, ¿no? Me parece que el cine, vamos al cine para construir nuestra identidad, ya sea una película de nuestro país, como sea una película de otro país. Vemos que hay elementos de las otras identidades que son comunes y por lo tanto nos permiten construir nuestra propia identidad. Y tiene esa primera dualidad, ¿no? Es una obra y es un producto. En esa misma dualidad es un trabajo personal. Hay un director que, bueno, no hace nada realmente, pero todo lo orquesta y todo ocurre en torno a él y es una figura que está muy conectada con todos los demás, pero también es una obra colectiva. Es una obra colectiva como no se produce probablemente en ningún otro ámbito, ¿no? Es decir, hay un director de fotografía en el rodaje, hay guionistas en el proceso de escritura, hay un montador en la postproducción y luego además hay un productor que es una especie de compañero que va a velar sobre todo por que esa dualidad se manifieste de nuevo en que todas las películas nacen con la vocación de parecerse a las demás y de diferenciarse de las demás. Es decir, uno cuando hace una película tiene que tener muy presente el espectador. El espectador le gusta ir al cine porque ha visto otras películas, porque le gusta encontrarse con una experiencia parecida a la que conoce. Desconozco si se puede hacer esa analogía en el mundo de la música. Y al mismo tiempo la necesidad de ver algo nuevo. Y por lo tanto el creador tiene que crear algo nuevo. Esa doble figura se manifiesta en el productor. El productor busca estar controlando en la medida de todo lo posible que efectivamente la obra producto se parezca a las demás. Y luego la propia industria ha creado la figura del director al que se le va a conceder no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de que en cierta medida se diferencia de las demás. Esta dualidad es la que marca mi entendimiento del cine, ¿no? Y me parece que cualquier cineasta, en ese eje que iría del arte a la industria, se puede colocar, pues, o hacer una película que esté muy en el centro. A veces hay películas muy artísticas, poco industriales, hechas con muy pocos medios, de manera muy confidencial, y otras que son tremendamente industriales y la parte más personal o más creativa se pierde, ¿no? A mí me parece interesante aquellas películas, como por ejemplo sería un caso para mí paradigmático, que es Set de Mal de Orson Welles, que es solo posible dentro de una industria, la norteamericana, pero es una en la que a Orson Welles le dicen, bueno, pues Charlton Heston va a hacer de mexicano. Pues bueno, pues nada, pues vamos, le ponemos un bigote, un poco de betún y ya resolveremos. Y sin embargo, es una película tremendamente personal, es una película muy de Orson Welles y tiene muy bien potenciado esos dos aspectos, ¿no? Pues un poco en el libro hago reflexiones respecto a todos estos elementos que creo que configuran mi praxis, mi recorrido, y describo algunas técnicas, hago una reflexión que para mí también es muy importante, que es la diferencia conceptual y práctica entre ser un artista y ser un artesano. Me parece que el elemento fundamental de ser un artista es que es una actividad esencialmente mental. Es decir, el artista es alguien que concibe una idea, esa idea se plasma en una técnica y esa técnica ha de ser nueva, ¿no? Mientras que el artesano en realidad es alguien que perfecciona las técnicas que ya han sido anteriormente creadas, ¿no? Una de las cosas que pienso es que se puede ser un muy mal artista, pero genuinamente artístico, y un muy buen artesano. Y yo prefiero una buena
obra artesanal a una mala artística, ¿no? Lo que pasa es que sí que creo que el gran artista superlativo al final es ambas cosas, ¿no? Es alguien que se le ha ocurrido algo que no se le había ocurrido a nadie más y, pues, no sé, por ejemplo, podríamos hablar en la pintura, para que se entienda lo que digo, los impresionistas, ¿no? De repente hay un señor que dice, no, en lugar de pintar dando trazos pues uniformes y que van esparciendo la pintura de una manera suave a lo largo de todo el lienzo, vamos a ver qué pasa si lo hacemos a golpecitos, a puntilladas, ¿no? Y sin embargo también tiene que reconocerse un paisaje y se tiene que llegar a recibir una emoción a través de esa técnica, ¿no? Y esa técnica tiene que transmitir esa emoción, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace el artista, ¿no? Si además es un gran artesano, estaremos ante una obra original en su concepción y extraordinaria en su calidad, ¿no? Entonces, un poco hago una reflexión que es un capítulo sobre el artista y el artesano. Y bueno, pues hablo también de técnicas que tienen que ver con los actores, cómo es el manejo de los actores, ¿no? Por ejemplo, describo la dificultad de dirigir a un actor, por ejemplo, consiste que a un actor no le puedes verbalizar, quiero que hagas esto, ahora, yo le digo a un actor, quiero que llores y que sea un sentimiento muy verdadero. Pues me va a llorar de una manera espantosa y además se va a bloquear y encima yo me voy a tensar porque le da una mala dirección, ¿no? Entonces, en realidad, es como si fuera el actor mi instrumento, que tengo que ser muy sensible para ver en su estado de ánimo y lo tengo que llevar al estado de ánimo que quiero y desde ese estado de ánimo que produzca la interpretación y la emoción que va detrás sin que lo haya podido verbalizar, ¿no? Entonces, bueno, pues describo un poco este tipo de técnicas. También describo algunos de los directores que han sido importantes para mí y por qué motivos. Hay directores como Bresson, como Tarkovsky, que me parece que han dado un paso adelante de lo que... Es decir, ellos han recibido un estado de las cosas, el cine en ese sentido me parece que hay una analogía con la ciencia, ¿no? El cine era esto hasta que ellos pensaron que podía ser, además de eso que ya era, esto otro, ¿no? Y un poco pues es eso. Eso es lo que ha sido el libro, que además ha sido un libro un poco experiencia, porque cuando a mí ahora me pasa un poco una cosa medio extraña, que me proponen cosas que no hacer, y como tuve la suerte de hacer una película con Miquel Barceló, una colaboración con Miquel, me di cuenta que él hacía precisamente esto. Durante 2 años estuvimos colaborando, además era bastante peculiar porque el cine es intensivo, o sea, es decir, todo ocurre de una manera muy intensiva en un rodaje, en muy pocas semanas, y en realidad me di cuenta que la pintura es extensiva. Yo iba quedando porque él me iba diciendo, vamos, te vienes un día a mi taller y hablamos de tal, no sé qué. Yo veía un lienzo y aquello, pasaban los meses y, oye, ¿has visto? Mira lo que he hecho. Y yo digo, está igual que hace 3 meses. Y luego volví al cabo de 6 meses y aquello seguía igual. No, es verdad que ahora este gorila, es verdad que se le ve un poco los ojos que antes no los tenía, ¿no? Pero claro, también es verdad que la pintura se tiene que secar, se van dando capas. Y nosotros, yo digo, bueno, ¿cómo vamos a lograr cuadrar un proceso intensivo que iba a ser 2 días en el que él iba a intervenir? Y él me decía, pues podemos irnos un día y nos vamos a ver si la luz de Mallorca nos sirve, o si no nos iremos a Mali y veremos la... Y me decía mi productora, pero ¿de qué está hablando? O sea, esto es como en tal día, en tal fecha se tiene que hacer pim pam y salimos de ahí, porque esto cuesta un dineral, ¿no? Y entonces, pero me daba cuenta que él le proponían una cosa y le iba diciendo. Entonces, cuando Phil me propuso escribir el libro, pues tuve la reacción de decir, me da pánico, no sé escribir un libro, ni un guión en realidad es una obra intermedia, no es una película, pero bueno, pues dije, pues voy a decir que sí y luego ya iré viendo, ¿no? Ahora me han propuesto también una especie de algo que no sé hacer, que es montar una ópera, y digo, bueno, pues voy a decir que sí y luego ya resolveré, ¿no? Leo libros sobre esto, alguien me ayudará, luego supongo que al final, pues eso, ¿no? En el libro sí que lo he tenido que escribir bastante, luego Phil me ha ayudado, me ha corregido cosas, luego tengo algún amigo escritor que también me decía, oye, esto lo has repetido, ¿por qué no lo suprimes? Y en el fondo ha habido algo también, ¿no? de
de trabajo un poco colectivo. Pero sobre todo también ha sido un gran disfrute porque una película es un gran sufrimiento, ¿no? Yo sufro muchísimo haciéndola y tengo mucha presión, ¿no? El libro ha sido una delicia, ¿no? Estás ahí solo, si quieres escribir, escribes, si no, no, nadie te... Luego, a un momento que Phil me iba llamando, oye, pero habíamos quedado que iba a estar esto listo en septiembre 3 años después, ¿no? Yo, sí, es verdad, no, yo cumpliré la fecha y ya tengo bastante material, pero dame un poquito más, dame 6 meses más, y entonces lo iba empujando. Al final ya me dijo, oye, esto no puede ser, porque tal, igual, y bueno, entonces dije, pues venga, te daré lo que tenga ya, lo que pueda, ¿no? Esa ha sido un poco la historia. Bueno, tengo que hacer una confesión aquí. Son demasiado humildes los tres. Los libros son una delicia y luego tienen mucha más miga de lo que ellos cuentan, muchísima más. Yo, en fin, he tenido que coger bolígrafo, lápiz y anotar porque hacéis unas reflexiones sobre lo que es la creación artística muy importantes. No sé, Patricia, no te veo. Creo que estás ahí, como andamos de tiempo, pero a mí sí que me gustaría iniciar ahora, bueno, la palabra compartida, ¿no? Un poco de diálogo. Que yo creo que también con las ponencias ha habido un diálogo así más en silencio, pero lo ha habido, y de conexión. Pero a mí hay algo que he visto transversalmente en las tres obras y que me parece muy interesante, porque cuando uno está pensando en el creador y su obra, la obra, el artista, uno bueno, inmediatamente le viene a la cabeza el concepto de belleza, ¿no? Tiene que crear un artista algo bello. Y sorprendentemente en los tres libros hay una preocupación muy seria sobre el concepto de verdad, que cuando uno está creando uno tiene no ya tanto la belleza, que también, no digo que no, pero no es el tema que recurre, ¿no? El tema recurrente. El tema recurrente es el tema de la verdad. Y me gusta porque en esta época en la que vivimos la verdad ha quedado diluida. La verdad que es lo verosímil, lo creíble, lo virtual, lo válido, lo convenido. Pero en los tres autores, en vosotros tres, hay un compromiso serio con la búsqueda de la verdad y con la obtención de la verdad en la creación artística. Me gustaría que desarrollarais más eso. En el caso de Jaime, por ejemplo, me gusta que la verdad, además, la esperas también en el espectador que disfruta de tu obra y que visiona tu película y buscas ese diálogo, aunque no estés presente o estés presente a través de tu obra, mediante el descubrimiento de una verdad oculta, ¿no? El caer en la cuenta de una verdad oculta que se pone de manifiesto a través de la obra. Ese concepto de aletheia griega, que me parece interesantísimo, que es la palabra aletheia en griego significa eso, verdad, y no es más que quitar el velo. El letos es el velo y a es la a privativa, ¿no? Es quitar el velo y al quitar el velo se descubre algo que estaba con nosotros, aparentemente oculto y efectivamente hasta que se quita el velo y se revela, ¿no? Y ese es un caer en la cuenta muy, muy griego. En el caso de, por ejemplo, Joaquín, pues ahí hay un vínculo entre el acto de crear, el impulso pasional y la necesidad de innovar para ser verdadero, ¿no? En la creación. Y en el caso del modelo teórico de Manuel es el rigor en la constante revisión de los modelos teóricos y además, sobre todo, en la creación del conocimiento científico, la importancia de cómo se crean los relatos, porque por mucho que creamos que solo hay datos objetivos, hay una hermenéutica también de cómo se interpretan esos datos. Entonces, me gustaría que hablarais vosotros o que dialogarais sobre este compromiso con la verdad. Bueno, yo, perdón, que como había hablado el primero, pues vuelvo a hablar. Cuando estabas diciendo lo de la verdad, creo que efectivamente siempre tiene que haber una verdad propia, más o menos, pero me estaba acordando de las mistificaciones de la historia de las que tanto habló Julio Caro Baroja,
y cuando hablaba de las falsedades que se creaban precisamente para dar soporte a los nacionalismos, por ejemplo, ¿no? Y entonces había pues Aneo de Viterbo que creó una historia de España que luego nos hemos creído todos y claro, don Julio decía verdaderamente es asombroso que una mentira sobre la que basaba Viterbo toda su historia de España, pues haya tenido ese éxito y se haya... Entonces yo no sé si esa verdad que a veces se busca, cuando es una mentira, pues sirve también, porque las mistificaciones han servido a lo largo, sobre todo del siglo XIX, para descubrir que muchas zonas de España pues tenían una historia fantástica, legendaria, y no sé qué, y no sé cuántas cosas más, pues que realmente no había sido así, pero bueno, la gente se lo había creído, ¿no? Y eso me lleva un poco a la reflexión sobre el tema del fracaso, ¿no? Hoy parece que estamos obligados a tener éxito en todo, y si no tienes éxito, eres un pobre desgraciado, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota que me contaba un profesor, un hispanista, Lloyd Kasten, que era un gran hispanista, trabajó sobre la obra de Alfonso X el Sabio, y él tardó 30 y tantos años en estudiar la obra del Rey Sabio, ¿no? Y al cabo cuando terminó, pues llegó un equipo formidable de la Universidad de Madison y le dijo, profesor Kasten, esto lo podemos hacer nosotros en un año. Y entonces él se quedó así, pero la reflexión que me hacía era, claro, yo en estos 30 años he recorrido unos caminos dejando de lado cosas que no me servían aparentemente, pero me sirvieron para llegar a la verdadera senda que yo pretendía, ¿no? Entonces, todo eso que se deja porque parece que es un fracaso, también sirve, también sirve. Y yo soy defensor del fracaso y siempre digo que cuando alguna vez me han preguntado, bueno, y los que el año 68 salisteis a defender, digo, pues fracasamos rotundamente y hay que confesarlo, porque es así. Fracasamos en el sentido que queríamos una sociedad mejor y no la hemos tenido. Hoy me sorprende que haya alguien que esté en lo que verdaderamente le gusta. Generalmente somos personas que hemos ido eligiendo a trancas y barrancas nuestro futuro y hemos caído en lo que, como decía Jaime, pues oye, al final resulta que si lo hacemos medianamente bien, la sociedad reconoce que eso está bien y tal. Pero a lo mejor no es lo que verdaderamente queríamos. Lo que Jaime quería era ser cantante y qué pena, porque yo creo que tiene una voz estupendísima y probablemente ese error de decir que el oído no se educa y tal y cual, pues le impidió su verdadera vocación, ¿no? No lo sé. Sí, yo por ejemplo, ese concepto de la verdad yo lo vivo, para mí es una verdad misteriosa y trascendente. Es decir, los seres humanos mentimos, nos engañamos, tenemos intereses, en la búsqueda de esos intereses causamos daños a nuestros vecinos, a veces ese daño, ese interés que obtenemos se acaba convirtiendo en un boomerang contra nosotros, pero en última instancia me parece que tanto la ciencia como el arte son unas praxis que se inventaron para llegar a la verdad, una verdad de amplias dimensiones, ¿no? Una verdad que en realidad nunca llegará. Me parece que la gracia de todo esto es, y ahí engancharíamos con la idea del fracaso, es que el fracaso, desde mi punto de vista, es total porque no llegaremos a esa verdad, ¿no? Y esa verdad, ¿con qué tiene que ver? Pues con quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Porque probablemente, a pesar de haber creado el arte y la ciencia para alumbrar esa verdad o para recorrer el camino que nos llevará a esa verdad, dentro de esa praxis fracasamos.
¿no? Fracasamos yo como artista fracaso y no sé cómo te sentirás como científico si también es... bueno, sí, porque lo has dicho, ¿no? Sí. Entonces, al final es una verdad tan misteriosa, es una verdad que es tan inabarcable que, bueno, nos tenemos que conformar con acercarnos y vivir una experiencia, tanto como creadores y sobre todo también, porque la experiencia artística es una experiencia sobre todo del espectador. De hecho, yo he tenido mucha más intensidad y la sigo teniendo y siento muchísima creatividad viendo una película de otro director, leyendo un libro, escuchando una sinfonía o ante un cuadro. Es decir, toda la actividad. Por ejemplo, cada vez que voy a ver Las Meninas de Velázquez, se produce una actividad creativa, mística, de una enorme intensidad que me transforma, ¿no? Y entonces, luego, pues, además, hago películas que me llevan también a descubrir algunas verdades mías y también ofrecerlas eventualmente para que los demás descubran esas verdades. Y efectivamente es un fracaso, porque es que hasta Las Meninas es un fracaso, porque si no lo fuera, yo ya saldría de ahí, ya está, ya lo he comprendido todo, ya nada más, me iría directamente al paraíso, ¿no? Y no es así, ¿no? Sino que y a mí eso es lo que me parece que tiene valor del arte, ¿no? La búsqueda de... Sí. No, en general en los temas de investigación lo que ocurre es que, bueno, sabemos que nunca se va a poder explicar todo. Pero también hay lo que yo le decía, es que cuando sabes que esto no explica, bueno, hay que buscar, o a veces cuando se resuelve un problema, generalmente lo que ocurre es que a partir de ahí se plantea el siguiente, o sea, que es constante, o sea, no tiene, afortunadamente, yo creo, no tiene fin, porque es lo que permite estar continuamente en movimiento, intentando explicarlo todo. Por ejemplo, uno de los temas que es muy popular, que le gusta mucho a todo el mundo, que es todo el tema del arte prehistórico, el arte paleolítico, Altamira, etcétera. Bueno, ahí hay una paradoja enorme. Sabemos que jamás vamos a saber qué significaba eso, porque se han propuesto multitud de hipótesis desde puntos de vista teóricos muy distintos para ver esto ahora. Como no vamos a poder resucitar a un grupo de estos para que nos lo cuente, es muy difícil intentar por aproximaciones, por analogías, no, porque los grupos no sé qué sí, pero este otro hace de otra manera. Entonces por ejemplo, eso es un tema clásico que sabemos que aunque incluso podamos, como pasa con algunos lenguajes no descifrados, que podemos saber cómo suena eso, cómo se lee, que este signo es tal sonido y tal letra, y dice, bueno, pero usted dice, no, pero es que a partir de ella no sabemos qué significa, ¿no? Y mientras no aparezca la piedra roseta que permita comparar y empezar a transliterar y decir, bueno, pues esto es esto, y eso es muy difícil en ámbitos como es un ámbito muy conocido, pero que a mí siempre me preguntan qué significa el arte paleolítico. No, podemos hacer aproximaciones de en general por qué creemos que pintaban, por qué hacían eso y tal, pero el significado último, es decir, ya esto es ya la receta, sabemos que era esto. Muy difícilmente. Entonces, bueno, como ya partimos de que no vamos a saberlo del todo, al menos intentar que las explicaciones que se dan sean lo más rigurosas posibles y seguir en marcha. De hecho, escuchando vuestras reflexiones sobre la verdad, claro, dentro de la reivindicación que haces en tu libro, Manuel, como representante más diríamos, de la rama científica, y además haces una reivindicación del método científico asociado a tu área, ¿no? A la prehistoria y a la investigación del pasado, ¿no? Pero no hay que ir, la gente diría, bueno, claro, es que eso no son realmente ciencias exactas, ¿no? Si se tratara de ciencias exactas, bueno, estos son creadores, etnógrafos, cineastas, etcétera. Y las ciencias exactas, bueno, pues es curioso también en las ciencias exactas, cuando uno cree que también llega a una conclusión que alcanza la verdad, pues hay datos a lo largo de, por ejemplo, la historia de la matemática,
que un señor llamado Euclides, hace más de 2000 años, siglo V, IV antes de Cristo, escribe 13 libritos que llama los elementos, los Stoicheion, y en teoría pues, son los 13 libros que constituyen durante más de 2000 años la geometría como se conocía hasta el siglo XIX. Pasan 2000 años y 2000 años después un señor llamado Riemann, otro que se llama Lobachevsky, además uno en una punta y el otro en la otra, empiezan a plantearse si el quinto postulado de los elementos de Euclides era correcto o no. Y ahí es cuando ya empieza a desarrollarse todo lo que se llama las geometrías no euclidias, ¿no? Las geometrías del ángulo agudo y del ángulo obtuso. Esto lo digo porque hay muchísimas personas que creen que las ciencias exactas, bueno, como que están en otra plataforma superior respecto de lo que es un ámbito, una disciplina que es completa y que es lógica en su completitud. Pero no solo hay ese ejemplo, hay el ejemplo del teorema de Gödel sobre la logificación de las matemáticas, etcétera. O sea que esto simplemente para ahondar más en la importancia de la búsqueda de la verdad dentro de la creación y del descubrimiento, que no solo de la creación y el descubrimiento. Otro de los temas, Patricia, no sé cómo vamos de tiempo, bien. Otro de los temas que me han parecido interesantes también es, y además desde puntos de vista distintos, ¿no? Que he interpretado yo en vuestros textos, ha sido el tema de la tecnología. En el caso de Joaquín, pues hay una especie como de relajación que ofrece la tecnología para generar un clima de contemplación necesaria para el creador. Y ya en las antípodas de eso, que ya sé que no quieres aferrarte a lo que has escrito, pero bueno, ahí sí que hay toda una antropología en tu texto, Jaime, sobre lo que es bueno, pues, el vivir en una época ideológicamente prisión. Bueno, somos esclavos ideológicamente y luego el desarrollo de la idea del hombre anestesiado y de la mentira como algo natural, ¿no? En el caso de Manuel, pues obviamente la tecnología ayuda a muchísimos descubrimientos y a introducir datos nuevos dentro de la verificación de los modelos científicos, pero aún así tú sigues haciendo hincapié en que hay una hermenéutica de lo que es la interpretación de los datos objetivos, que creemos que ya por ser datos objetivos y tecnológicamente como fruto de lo que son los nuevos avances tecnológicos no forman o no son susceptibles de ser cuestionados. Bueno, al final todo eso forma parte del relato humano, llámese ciencia, llámese arte, os dejo ahí con la reflexión sobre la tecnología y el vínculo de la tecnología. A mí me sorprende que habiéndose inventado tantas cosas desde hace tantos años, a veces miles de años, no se haya descubierto hasta el siglo XIX que podía existir un aparato que grabara la voz humana. Es curioso, ¿eh? Aunque hay, evidentemente, pues, acercamientos a lo largo de los siglos, incluso temas que están más cerca de la leyenda que de la realidad, pues hasta que no se le ocurre a un señor que se llama Leon Scott de Martinville, que hablando delante de una bocina que está unida a una membrana y esa membrana a una aguja, cuando hablemos la aguja va a vibrar y va a producir unos rasgos en un soporte, pues si eso lo pasamos luego al revés, va a reproducir lo que hemos grabado, ¿eh? Bueno, eso se le ocurre a Leon Scott de Martinville y hace la primera parte. Él inventa, es decir, crea una tecnología para que eso pueda grabar la voz humana. Lo que pasa es que el soporte que utiliza es un papel tiznado que cuando la aguja vuelve a pasar para reproducirlo, se le rompe. Entonces, recientemente se ha descubierto, gracias a la tecnología también, que él dejó grabadas cosas.
dejó grabadas cosas, probablemente a su hija cantando Au clair de la lune y todas esas cuestiones que eran canciones infantiles y que él quería decir, bueno, este es mi gran descubrimiento, ¿no? Bueno, hasta que no llega Edison y descubre que lo que fallaba era el soporte y que había que hacer una lámina de aluminio, y ahí sí podía grabar la aguja, y al volver otra vez la aguja podía reproducir lo que se había grabado, pues no existe la verdadera, el invento completo, que es que se grabara y se pudiera reproducir, ¿no? Yo, como últimamente me dedico también mucho a los aparatos que han servido para reproducir y todo eso, pues, y en la comida hemos hablado un poco del asunto, ¿no? Porque el mundo del vinilo todavía está ahí cuando ha habido tecnología posterior mucho más eficaz, mucho más popular, por decirlo de alguna manera. Hablábamos de la popularización de muchos de los inventos que, sin embargo, no reflejan la calidad de otros inventos anteriores. El vinilo permitía unas frecuencias, escuchar unas frecuencias, el oído humano, que ya desaparecen en el momento en que se quieren grabar en unos soportes que tengan mucho más contenido, muchos más datos, y entonces hay que comprimir. Y al comprimir se eliminan los agudos y los graves, con lo cual el vinilo queda como algo histórico, pero algo histórico bien bueno, ¿no? Yo siempre he sido partidario de la tecnología que ayude a mejorar la calidad. La calidad. Por eso todavía soy partidario del vinilo, ¿eh? Y tengo mi plato en el que pongo los discos de vinilo. Yo hago una reflexión sobre esta anécdota que has dicho de cómo alguien efectivamente de repente se le ocurre y crea un objeto que permite, por ejemplo, en este caso de grabar la voz, ¿no? Y a mí me parece que detrás de yo me pregunto, ¿qué motivación hay detrás de eso? ¿Por qué a alguien se le ocurre que eso sirve para algo o que tiene un valor, ¿no? Y para mí hay una necesidad humana que es el decir, aquí yo estuve, cuando ya no estaré. Entonces, me parece que, en el fondo, yo que hago películas, hacer películas es hacer fantasmagorías. Es decir, al final, hay una cosa que es maravillosa cuando vemos Con faldas y a lo loco, es que del mundo de los fantasmas resucita Marilyn. Y en el momento que tú estás viendo la película, se produce una sensación doble que dices, esta persona, sabes, ha muerto, ha dejado esa huella, y al mismo tiempo está viva, ¿no? Yo creo que una grabación también produce el mismo efecto, ¿no? Y remite a la gente que la hizo, o la grabación, o que la estás escuchando, ¿no? Y en el fondo, de ahí proviene la emoción. La emoción es una emoción respecto a la muerte y a la finitud, ¿no? Es decir, estoy viendo algo, o estoy sintiendo algo, y habrá un momento en el que dejaré de existir. Y eso produce una enorme emoción. Y eso explica a lo mejor que Scott de Martinville elija a una hija suya. Claro, cuando has dicho lo de la hija, lo he visto clarísimo. Se mantenga ese... Sí, claro. Sí. Muy bien. No sé. Yo tengo una enorme curiosidad, por ejemplo, claro, el auditorio para mí es muy diferente del que con el que suelo estar, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo ahí de jóvenes que me tienen, todos con corbata, y realmente me tiene fascinado el pensar qué están pensando, ¿no? En este momento. Estamos aquí hablando y yo digo, pues no sé, me imagino que sois financieros o abogados, ¿no? Y aquí estamos filosofando sobre lo divino y lo humano, y no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Hay algo que os interesa realmente de lo que estamos? Porque imagino que luego tendréis que ir a una hoja de Excel y resolver un problema muy práctico que además a mucha gente le supondrá flujos de dinero relevantes, ¿no? ¿Qué onda?
Bueno, eso es lo que explicaba. Digamos que es como una organización, una película, que hay una serie de prácticas ya establecidas y hay una figura, que es el director, que es una especie de supervisor que está viendo que todo aquello está funcionando como debería de ser o como se ha planteado desde el principio, ¿no? Pero efectivamente la creación es una creación colectiva, ¿no? No es el mismo caso de un libro o una sinfonía. Ya, pero yo creo que el creador siempre se basa en algo. Es decir, se basa en recuerdos, se basa en sonidos, se basa en algo que ha hecho otro y trata de poner su sello a lo nuevo que va a hacer. De manera que siempre es colectivo, nunca es exclusivamente personal, ¿no? Es que todo parte de una emoción, yo creo, sí. ¿no? Es decir, hay un momento dado en el que hay alguien, en este caso, pues, por ejemplo, yo en mi caso siento algo, ¿no? Siento algo y esa emoción me lleva a la necesidad de comunicarlo a los demás porque ha sido importante para mí. Y cuando antes hablaba de la verdad y del relato, en definitiva, si nos preguntamos qué ocurrió, pues yo voy a dar mi versión. Pues al final lo único que podemos hacer es dar mi versión. ¿Pero de qué? Pues de una emoción. Para mí esto es lo que yo siento respecto a este tema, ¿no? Filmar, yo he descubierto con el tiempo que no es tanto filmar una historia como filmar un tema. O sea, lo que un escritor o a lo mejor un músico lo que hace es un tema, lo desarrolla musicalmente, un escritor coge un tema y a través de la propia escritura y a través de los propios resortes de la escritura, también misteriosa, ¿no? Porque empiezas a escribir y da la sensación de que hay algo que se te va y como que no lo hubieras escrito tú y lo lees mientras, justo después, ¿no? Pues hacer una película es filmar un tema. Hay una emoción y entonces empiezas a establecer qué praxis, pues con qué cámara, con qué actores, con cuánto tiempo, cosas muy, muy prácticas, muy prácticas. ¿Cuánto va a durar un plano? ¿Desde dónde voy a poner la cámara? ¿Cómo voy a iluminar? Y todas esas soluciones es la respuesta a filmar ese tema, esa emoción. Y luego pues alguien lo ve en una pantalla y como también es misterioso, recibe ese tema o desde otro ángulo y luego lo interpreta de su propia manera. Perfecto. Estamos. Bueno, yo quería agradecer porque la verdad es que ha sido un gusto teneros aquí con nosotros. Por responderte, Jaime, porque hay tanta gente joven y gente con corbata. Bueno, nosotros en Avante tratamos, y por eso hemos organizado estas sesiones con la Huerta Grande, pues de entender mejor nuestro mundo, ver qué pasa. Vemos que todos los días pues, los inversores tienen que enfrentarse a un mundo muy incierto y creemos que entender mejor el mundo y a nosotros mismos pues nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en la vida en general, no solo en temas financieros. Luego pues tenemos que acertar con lo que pasa en los mercados y dar nuestros mejores consejos, pero creemos que todas estas cosas o sea, que va enriquecen mucho. Va con segundas intenciones, ¿no? Sí. Claro, a ver el cliente. Entonces, bueno, pues está bien. por eso creemos que tener aquí gente como vosotros, pues la verdad es que es un lujo, os lo agradecemos muchísimo y un fuerte aplauso. Gracias. Nada.